lo primero que hago, ya por la experiencia, porque me ha tocado en todas partes, en la universidad, en todas partes, una reacción muy fuerte de los hombres, demasiado fuerte. O sea, se sienten muy interpelados y se sienten muy agredidos, amenazados en vez de sentir pena, culpa, qué sé yo, estupor, asombro, decir, ¿esto qué es? Yo no sabía esto, pero ¿esto qué es? No, o sea, lo toman por el lado muy agresivo. Entonces, lo primero que yo digo, mira, este es un tema muy complejo. Entonces, voy a poner música clásica para que abran el alma y el espíritu con uno de estos conciertos. 5 segundos de concentración en este concierto, a ver que abran el espíritu. Necesito son almas y espíritus abiertos. Y no me voy a referir a un sujeto, me voy a referir a un sistema, me voy a referir a una cultura, me voy a referir a unas conductas y comportamientos sociales de la sociedad. Así que no se sientan agredidos. Y con todo eso que les digo, sale el que dice, por ejemplo, estuve esta semana en un seminario a un sindicato que estaba cumpliendo 35 años de existencia, o sea, no es cualquier sindicato. No. Y la mayoría de los que estaban cumpliendo eso, el homenaje era eso, cumpliendo 35 años de existencia. Y entonces, entre las digamos, actividades que hicieron de conmemoración, escogieron que yo fuera a dictar una conferencia. Yo le dije a la chica que me invitaba, que ocupa un cargo ahí en la dirección del sindicato, piénsalo bien, si yo soy la persona, piénsalo, sí, piénsalo, porque yo no me amedrento, al contrario, yo cojo una fuerza insólita, sorprendente la fuerza que cojo. Entonces, piénsalo bien. Y apenas les dije todo eso, bueno, vengo a esto es un tema muy complejo, el enfoque va a ser un enfoque de derechos, entonces voy a estar refiriéndome muchísimo a la sujeta mujer. Ustedes me van a disculpar, soy feminista y me presenté, claro, soy economista, yo de profesión soy economista, entonces soy economista, soy feminista, soy escritora, he hecho esto y esto y esto, y entonces el primero que habló dijo, entonces lo que nos van a enseñar es ahora que las mujeres le maten a los hombres. Las mujeres maten a los hombres. Es curioso porque yo creo que tampoco se puede aislar de la historia de Colombia, ¿no? De la historia de violencia que ha sido este país. Y entonces eso nos puso como el lugar de ver al otro como un enemigo, la desconfianza por todo lado, ¿no? Y entonces cuando hablamos de la sensibilidad, de vernos al rostro con el otro, de acogerlo como una amiga, un amigo, pues se nos es problemático, porque estamos en toda hora como que viendo al otro como un enemigo, y como que el otro me hace daño. Eso fue muy chistoso porque, bueno, yo empecé, le dije, no, y esa es un alma no abierta. Me muero de la pena, pero no has podido abrir el alma. Estás con ella cerrada. Yo empiezo la clase y empecé mi exposición. Y claro, apenas fue avanzando la exposición, armando fue una conversación con ellas y ellos. Y una conversación muy chévere y bueno, y entonces de pronto levantó la mano. Y habían otras personas que habían levantado la mano y yo me fijé el turno más o menos en que la habían levantado y empecé a dar el uso de la palabra respetando como ese turno. Y entonces me dijo, no me quiere dar el uso de la palabra. Le dije, no te toca el turno. Cuando te toque el turno, te doy, por supuesto, el uso de la palabra. Y llegó el momento y se la di. Y entonces le dije, apenas abrió la boca, volvió a decir otra barrabasada. Y entonces le dije, lo presentí. Por eso estaba haciendo el esfuerzo de que no interviniera. Lo presentía. Sí, no, yo enfrento, yo no, por eso no me arredo, yo enfrento. Muy fuerte, es muy duro. La conferencia, Rita la trajimos y estuvo en una conferencia con los militares. Ella se había enfermado ese día y estaba muy débil. Y el choque de ver un escenario donde no hay sino uniformes militares fue para ella demasiado fuerte, porque ella viene de Argentina y perdió mucha gente de su alma, de su vida en la dictadura militar. Y eso es una cosa que está escrita, la violencia, lo que tú estabas diciendo ahora, es un país que ha sido demasiado violento. Y esa violencia fue estructurando
una cultura. Y entonces eso. Y además manejaron todo el conflicto social, que era un conflicto social, era un conflicto de problema de tierras, lo volvieron un conflicto armado. Entonces y le dieron tratamiento de guerra, no le dieron tratamiento social, de diálogo, de concertación, de nada, absolutamente nada. Y entonces pues se generó esto que tenemos ahora, pero fundamentalmente es que implantaron una cosa que nació en Estados Unidos mucho antes de que naciera la guerrilla, que es la doctrina del enemigo interno, que Uribe la tradujo muy bien y que la llamó la seguridad democrática. Y entonces la doctrina del enemigo interno, entonces todo el que seamos de otra manera y pensemos de otra manera, somos el enemigo interno. Sí. Así somos. Y eso está puesto aquí. Y aquí se va reproduciendo y se va generando en todo, en las conversaciones, en las relaciones, en todo se va generando eso. Y bueno, las feministas de alguna manera llegaron, yo siempre cuando los hombres los hombres hablan generalmente, están hablando ahora mucho, cosa que yo también estoy estudiando eso, pero yo desde otro lugar, que es el cambio civilizatorio. ¿Qué significa el cambio civilizatorio? ¿Qué es el cambio civilizatorio? ¿Por qué estamos hablando en esta era de un cambio civilizatorio? ¿Y dónde está? O sea, ¿qué es lo que lo representa? ¿Por qué podemos decir hay un cambio civilizatorio? Y entonces he empezado a pensar en eso y he empezado a concluir, seguramente de manera muy empírica, digamos muy empírica, pero creo que no estoy equivocada y quiero tener más tiempo para poder profundizar en eso, pero creo no estar equivocada y quiero lanzar esa hipótesis, que la voy a escribir, por supuesto. Quiero lanzar esa hipótesis, es que las mujeres vienen haciendo cambio civilizatorio hace mucho rato. El cambio civilizatorio lo iniciaron fueron las mujeres. ¿Y cuáles son los elementos claves de ese cambio civilizatorio? Fueron esos hallazgos. Un hallazgo. Lo privado es político. Eso es un tremendo hallazgo. Lo privado es político. Segundo hallazgo que es de una enorme profundidad, es toda esa tensión entre hombres y mujeres y bueno, y ahora podemos decir entre mujeres y mujeres que arman pareja, hombres y hombres que arman pareja, digamos, las relaciones que están cruzadas por el afecto y por la convivencia, digamos, para no ponerle sexo, digamos, ahí hay una tensión y hay unas tensiones y hay unos conflictos. Digamos que teóricamente se dice que los seres humanos vivimos en tensión y que el conflicto es humano, pero no la forma ni la manera como se tramita ese conflicto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces, ¿cómo se ha tramitado ese conflicto? A través de la fuerza. Y a través de la fuerza, y de ahí regreso a mi planteamiento inicial. La historia, su genealogía fue su genealogía de la prehistoria, digamos mejor, de la prehistoria, los condujo a desarrollar en su cuerpo una fuerza, a los hombres, una fuerza superior a la nuestra. Que luego ella dice se convierte en fuerza política. Y entonces, nosotras, entonces, en esa idea que quiero profundizar en el cambio civilizatorio, es que las feministas dijeron, en esas relaciones lo que hay son relaciones de poder desiguales. Y eso es, porque eso no se necesita, para que tú lo evidencies, no se necesita un golpe o una patada. No, una conversación o un silencio de ignorarte, o un gesto de subvalorarte, o una palabra de decirte, niña, venga, niña, te conducen a la minoría de edad, te ponen en la minoría de edad. ¿Y la minoría de edad qué significa? Pues que necesitas protección, que necesitas cuidado y que estás subordinada a un poder superior que te quiere, que necesita cuidarte o que te cuida. Entonces, fíjate, eso es muy complejo. Entonces, es un segundo hallazgo del cambio civilizatorio. Son relaciones de poder desiguales. El otro cambio civilizatorio es el tema de las relaciones sexuales. Cómo se desarrollan esas relaciones sexuales. Igual voy a obviar la pertenencia sexual, porque pueden ser relaciones sexuales entre mujeres, pueden ser relaciones sexuales entre hombres. ¿Qué hay ahí? No solo hay ejercicio de poder de nuevo, no solo hay eso, ejercicio de poder, pero en las mujeres, digamos, en las mujeres
ellas encontraron algo muy importante, que fue separar la relación sexual del compromiso de parir, de la obligación de parir. Y ahora el encuentro sexual es un encuentro para el goce, para el placer. Sí. Eso dio una revolución absolutamente fantástica, fantástica. Y eso ha empoderado enormemente a las mujeres. No, de acuerdo. Y yo creo que eso ha hecho que las mujeres, o el compromiso de las mujeres al espacio político, a la cosa pública, ¿sí? A la necesidad de ocupar espacios donde estén activamente en la política. Creo que cuando hablas de esto, mencionas esto, me parece muy, muy, muy bonito, en la medida en que cómo nosotros pensamos las discontinuidades, ¿no? Cómo nosotros pasamos de un salto, más bien damos ese salto epocal, ¿no? Y yo creo, y es más un sentimiento de últimamente he tenido un sentimiento, y es que siento que hay algo en crisis, que hay algo que está cambiando. Claro. Y entonces, que Rita, discúlpame, te voy a interpelar ahí, pero sigue con tu idea que está muy interesante, que Rita la llama la etapa apocalíptica del capital. Ok. Eso, está en crisis, dijiste, está en crisis, entonces ahí me acordé. La etapa apocalíptica del capital. Sí. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Además, porque yo creo que el feminismo, hablar de las mujeres, ¿cierto? En el espacio público, también ha evidenciado una cosa, y es la relación del hombre con el hombre, ¿no? O sea, el hombre, ¿cómo decirlo? ¿Sí? El hombre no como idea de ser humano, sino el hombre con esa figura de ser hombre, ¿sí? Y entonces ha cambiado también la relación que el hombre tiene con su cuerpo, ¿sí? Con sus prácticas, y ha venido a cuestionar esas prácticas de lo que implica ser un hombre. Entonces, a mí me parece muy interesante en la medida que, claro, siento esa crisis del capital, que yo creo que, digamos, se vuelve un sentimiento generalizado cuando hablamos con muchas más personas, o incluso con muchos más jóvenes, que algo está pasando, se siente que está pasando. Sí. Entonces uno evidencia que está pasando, o más bien como que reafirma esa idea de que algo está pasando cuando ya encontramos relaciones distintas con el lenguaje, palabras distintas, ¿sí? Enunciados distintos, formas de relacionarnos distintas, ¿no? Prácticas que comienzan a surgir, digamos, de manera distinta en la medida de cómo, por ejemplo, se da una relación sexual, ¿sí? Las mujeres pensando el placer y hombres que se preocupan o encuentran la necesidad de preocuparse por el placer de las mujeres, cosa que antes no pasaba. Era como un asunto individual. Y secreto. Y secreto, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces pareciera que esa práctica con el cuerpo y también con el espíritu, ¿no? de cómo se vive o se experimenta el placer erótico, pues está cambiando, ¿no? Y eso mismo también implicó o implica unas nuevas prácticas en la sociedad, ¿sí? Como las mujeres... Ahí yo te quisiera decir que me parece, sí, tienes razón, evidentemente, ustedes, y por eso es que nosotras, digamos, quienes ya estamos no en la juventud, no en la juventud, sí tenemos una gran esperanza en ustedes, los jóvenes, las muchachas y los muchachos jóvenes. Uno lo demostraron en el contexto del estallido social, indudablemente, escribieron páginas en la historia. Yo pienso que esa es una página que tenemos todas que escribir desde nuestros sentimientos. Con Patricia Ariza, Patricia está montando una obra, un performance, va a empezar con un performance, pero está trabajando en teatro con los chicos que perdieron el ojo en el estallido social, con sus propias historias. Y aquella cosa es tan desgarradora cuando los escuchamos contar cómo pasó. Y fundamentalmente en el teatro, para poder hablar desde el teatro, fundamentalmente es qué sintió. Y lo que sintieron, jamás nadie, todos esos analistas que han, digamos, analistas que han interpretado ese momento y que lo han interpretado sociológicamente, que lo han interpretado de miles de maneras, les faltaba eso. Y eso es lo que va a hacer el arte, porque no lo puede hacer sino el arte. Les faltaba eso. ¿Qué sintió? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivió? Eso. Y ahí yo te quería, bueno, es que me fui por la rama de los jóvenes, pero bien interesante hablar de eso, y que sí, evidentemente, nos están enseñando, y pues afortunadamente a nosotras
nos da una alegría que estén viviendo otra cosa distinta a la que nos tocó a nosotras vivir. Claro que sí, es una emoción. Yo por eso es que me siento tanta alegría y tanta emoción conversar con muchachas y muchachos jóvenes. Me arroba el corazón. Pero lo que te quería decir que no lo voy a dejar perder es, no lo puedo dejar perder es que sí, todo eso que dices es cierto, pero eso lo enseñaron las mujeres. Uno, como tú estabas diciendo ahora, y ahora me remito un poquito a otra teoría, uno, como tú estabas diciendo ahora, la lengua materna. Y lo otro es, lo enseñaron las mujeres también en la praxis política. Y entonces, ¿quiénes fueron las que dieron esos primeros pasos y quiénes fueron las que los ayudaron a los hombres de orientaciones sexuales diferentes que salieran del closet y ayudaron a que hubiesen nuevas relaciones entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres? Las feministas. Hay un libro que se llama así, Relación entre mujeres, muy interesante. Y hay otro texto que quería remitirte allá, que se llama El orden simbólico de la madre. Eso que estabas hablando tú, de que quien crió fue la mamá que enseñó los primeros pasitos, fue la mamá la que enseñó a decir gu, gu, gu. O sea, el primer sonido fue la mamá, pero no solo el primer sonido, sino el primer llanto y la primera acción de comer, de mamar, de eso. Eso lo enseña la madre, la mamá. Sí. Ahí todo, recoger todo eso y poderlo interpretar en origen femenino, porque nacemos es de una mujer, da como resultado el concepto y la teoría del orden simbólico materno. El orden simbólico materno. Y es eso lo que tú estás diciendo. O sea, identificarnos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, en nuestro útero, de dónde venimos, cuál fue el ser que nos hizo humanos, porque dicen los teóricos que nos volvemos humanos cuando aprendemos el lenguaje. Entonces, ¿quién nos enseñó a decir gu, 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 ta, ta, ta? Esa madre que estaba ahí. Esa madre. Entonces, ese es el orden simbólico de la materno, que es muy interesante porque tiene ese enorme contenido de lo simbólico. Y entonces lo simbólico nos remite a otro estadio, no solo del conocimiento, sino otro estadio de la percepción y de la identidad, de la percepción, de cómo percibimos, cómo pensamos. Entonces, es un texto realmente muy bello, nos ha enseñado a nosotras las mujeres muchas cosas.